buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Quiero de verdad agradecer la presencia de los tres coordinadores de los diputados en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, Rubén Moreira y Eli, del PRD también. Quiero decirles que esta mañana vienen a acompañarnos para dar a conocer algo importante respecto a la ley de pensiones, que como aquí lo habíamos platicado ya, simplemente fue un atropello para los trabajadores mexicanos. Y ellos van a comentarnos algunos temas sobre la interposición de los recursos que habrán de poner pronto, y luego, bueno, ya podremos contestar a través de ellos todas las preguntas que ustedes quieran. Empezaremos con Rubén Moreira. Adelante, Rubén. Bueno, buenos días a todas, a todos. ¿Dónde andas, senador querido? Agradezco mucho a mis compañeros coordinadores del PRD, a Eli y a don Jorge Romero, coordinador de Acción Nacional. También destaco la presencia de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de las y los Diputados, aquí está doña Marcela, de mis compañeras y compañeros diputados, de Cristina Ruiz, del PRI, de todos los que están acá. Pues como ustedes saben, el gobierno se decidió con quedarse con los recursos de las y los trabajadores de este país. Y antes de cerrar el periodo ordinario, lanzó varias iniciativas. No me refiero a las 20 que congelaron, sino a 3. Una sobre las Afores, otra más para quitarnos el derecho de amparo en la parte de hacer efectos generales y por lo tanto crear un retroceso, y una última sobre la amnistía que permitiría a los reos más peligrosos de este país salir a las calles. PRI, PAN, PRD, nuestras 3 dirigencias nacionales, con Alito Moreno, Alejandro Moreno, con Jesús Zambrano y con Marco Cortés, y las y los diputados de los 3 partidos, decidimos acudir a la acción de inconstitucionalidad. Les quiero advertir que solamente ha sido publicada la ley relacionada con las Afores. Esto nos debe llamar a sospecha, porque las otras 2, pues algo están ellos pretendiendo hacer. Pero como les surgía quedarse con el dinero de las Afores, pues esta la tuvieron que publicar. El día de hoy, con la firma de todos las y los diputados de los 3 partidos, obviamente encabezados por mis compañeros coordinadores, se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nosotros esperamos un procedimiento rápido para evitar que Morena se quede con 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años. Le quiero hacer uso de la palabra a mis compañeros diputadas y diputados, pero antes, si me lo permiten, yo les quiero comentar que este saqueo de las Afores, que se da de una manera increíble, porque van a entrar a la cuenta personal, porque no dicen que no están atentando contra la propiedad privada ni el patrimonio privado, no, sí lo están haciendo, entran a la cuenta personal y sacan el dinero. Este saqueo a que tenemos un México quebrado. Hace unas semanas, y lo saben los coordinadores, la presidenta de la mesa, llegaron los precriterios de la Secretaría de Hacienda, y no solamente confirman que este año son 2 billones de pesos de deuda, de déficit, sino anuncian que cuando menos el año que entra este país va a requerir otro billón de pesos si no cambiamos la realidad que estamos viviendo. Termino diciéndoles que el ejemplo de la semana pasada, editoriales de la semana pasada en Financial Times, nos dicen las 2 cosas: que el país está quebrado y que viene una ofensiva seguramente en estos meses para tratar de apropiarse de más impuestos, porque el país está quebrado. Por eso van sobre 40,000 millones de pesos, y no optaron por decirle a la gente, a los trabajadores, que ahí está inactivo un patrimonio
que es de ellos. Aquí está la acción, cumplimos, agradezco mucho a los dos partidos y estamos esperando que publiquen las otras dos iniciativas, las otras dos leyes. ¿Para qué? Pues para poderlas impugnar. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Eli, muchas gracias a todos. Gracias. ¿Paso? Bueno, muchas gracias. Pues antes que nada, buenas tardes. Por supuesto, hago míos los saludos a nuestra querida presidenta de la Cámara de Diputados y por tanto el Congreso de la Unión, doña Marcela Guerra, a mis compañeras vicecoordinadora y coordinador Eli del Grupo Parlamentario del PRD y Rubén Moreira del Grupo Parlamentario del PRI y por supuesto al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, don Julen Rementería, y nuestras hermanas y hermanos legisladores de ambas cámaras que hoy nos acompañan. Por supuesto, saludándolos a todas y a todos ustedes, compañeras, miembros de los medios de comunicación, agradeciéndoles mucho por su tiempo y por ayudarnos a reverberar este mensaje. Como bien ya lo dijo quien me antecedió en la voz, hoy presentamos la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, una acción de inconstitucionalidad contra la ley, así la habremos de llamar, de la confiscación de las afores. Así, para dejarlo claritito. Porque antes de entrar a los detalles de esta acción de inconstitucionalidad, queremos recordarle a la gente de este país lo que fue esa reforma que aquellos, con su mayoría, impusieron. Esa reforma fue literalmente quitarte a ti que nos escuchas, que tienes más de 70 años y que tenías un dinero tuyo guardado, que era un recurso privado, que era tuyo, lo que hicieron fue quitártelo por decreto. La mayoría de Morena, oficialista de la 4T. Por más que lo quieran maquillar, por más que quieran decir que sigue de una manera individualizada, lo que hicieron fue, sin preguntarte, quitarte tu dinero. Y eso en este país es ilegal. Eso se llama confiscar tus bienes. Algunos dirían que eso es robarte tus bienes, porque equivale, como lo hemos venido diciendo, para todas las personas que tengan una cuenta corriente bancaria, es absoluta la equivalencia a que mañana te enteraras que el gobierno sustrae tus ahorros de tu cuenta bancaria para llevársela a un fondo público, sin tu consentimiento. Bueno, pues aquí y en China eso se llama confiscarte tus bienes. Entonces, como es obviamente inconstitucional, así como aquellos tuvieron los números para ganar esta iniciativa, nosotros la oposición, defendiéndote a ti, tenemos los números para presentar una acción de inconstitucionalidad, que es la que nos acaba de presentar el coordinador Rubén Moreira, girando en torno a los siguientes argumentos. 1. Lo dice el artículo 14 de la Constitución y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Palabras más, palabras menos. Nadie podrá ser privado de sus propiedades, sino mediante un juicio. Y aquí te privaron de tu propiedad de ahorros por decreto, sin ningún juicio. El artículo 16 constitucional lo dice: nadie podrá ser molestado en su persona, en sus bienes, en sus posesiones, sino mediante acto de autoridad escrito que funda y motiva el procedimiento. A nadie se le notificó que retiraron su dinero. Y por último, el artículo, de muchos argumentos más, pero estos son los principales, el artículo 22 constitucional señala que están prohibidos en México, entre otras cosas, la confiscación de los bienes. Eso es algo constitucionalmente prohibido y fueron los argumentos que nosotros estamos empleando, en donde estamos absolutamente convencidas y convencidos de que la Suprema Corte de Justicia habrá de fallar, no a favor de la oposición, sino de las miles de personas, y escuchen este dato, queridas hermanas y hermanos, miles de personas que quizá ni siquiera saben que les acaban de sustraer sus recursos, y nos dirán que estamos exagerando como oposición, que no es verdad que haya sido confiscatoria. Esto es lo que les queremos decir a las personas que nos puedan escuchar, ver o leer. 1. No existen reglas de operación en esta iniciativa. Hay absoluta incerteza de cómo individualizar tu dinero. Tú tenías en tu Afore una cuenta individualizada. La suma de estas cuentas, que dan alrededor de 40,000 millones de pesos, se pasaron a un fondo público integrado.
No son miles de cuentas individualizadas. ¿Cómo no va a ser un daño si no hay reglas para que si quieres disponer de esos recursos, te la individualicen y te devuelvan esos recursos? Y dos, y con esto concluyo, por supuesto que es un perjuicio para todas las personas que estaban ahorrando, porque cuando tenían su dinero en una Afore privada, tenían su capital y esa Afore les generaba un rendimiento del porcentaje que ustedes quieran. En este fondo público no va a haber rendimientos, no especifican rendimientos. Literalmente están dejando a la gente sin ganar un rendimiento. Y eso aquí en China se llama un perjuicio. Así es que confiamos, hacemos votos porque la Suprema Corte de Justicia en este tema tan delicado pueda resolver, insisto, a favor de toda la gente que legalmente fue expulsada de estos recursos. Yo le cedo el uso de la palabra a la vicecoordinadora del grupo parlamentario, mi querida Eli, del PRD. Gracias, coordinador. Gracias, diputados, diputadas, senadores, a los medios de comunicación. Claro que hacemos nuestra toda la exposición de motivos que se hace por parte de los coordinadores del PRI y del PAN, quienes representan, junto con el Partido de la Revolución Democrática, esta oposición que está defendiendo los derechos de las y los trabajadores en este país. Lo que hacemos con presentar esta acción de inconstitucionalidad es exactamente defender el patrimonio de las y los trabajadores, defender lo que nos ha costado tanto trabajo a quienes en algún momento de nuestras vidas pudimos construir un patrimonio propio a través de nuestro esfuerzo y a través de los años vertidos en un trabajo, y hoy desde el gobierno federal se nos está queriendo robar. Efectivamente es una acción total y absolutamente autoritaria por parte del gobierno, que no quiere reconocer esto que hoy se hace público, que es que este país se encuentra en bancarrota. Y para tratar de sanar esta bancarrota en la cual nos ha llevado este Estado mexicano que hoy representa el partido oficialista, le está prácticamente robando a las y los mexicanos, a las y los trabajadores, lo que por tantos años lograron invertir con esto su esfuerzo y su trabajo. Esta acción de inconstitucionalidad representa la lucha de la oposición exactamente por recuperar un país a donde los privilegios de los derechos humanos plenos, incluido nuestro derecho a tener una cuenta privada después de haber tanto laborado durante muchos años, pueda ser efectivo después de esta acción de inconstitucionalidad. Esperamos efectivamente que en esta instancia que hoy se presenta esta acción de inconstitucionalidad se den visto de todos los argumentos jurídicos que han sido violados por parte del Estado mexicano y que puedan regresar a las manos de las y los trabajadores sus ahorros, su patrimonio, pero sobre todo su bienestar en términos económicos. Esta oposición es responsable con las y los ciudadanos. Esta oposición es responsable con el país que nos toca hoy dirigir. Esta oposición es responsable con lo que tenemos en las manos y no compartimos la decisión de la mayoría de robarle a las y los trabajadores. Por eso presentamos esta acción de inconstitucionalidad y por supuesto que estaremos presentes también actuando cuando sean en todo caso publicadas en el Diario Oficial de la Federación las otras leyes que también fueron aprobadas en las instancias parlamentarias. No permitiremos que dañen más la estructura social, pero sobre todo la economía de las y los trabajadores. No permitiremos que pasen por encima de nuestros derechos y para eso esta oposición fuerte, sólida y consolidada va a trabajar de la mano de las y los ciudadanos para sacar adelante a nuestro país. Muy bien, Eli. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, estaríamos... Muchas gracias, diputadas, diputados, coordinadores. Si ustedes nos los permiten, pasaríamos al apartado de las preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia, les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días a todas y a todos. Quisiera saber si en esta acción de inconstitucionalidad han solicitado la suspensión del acto reclamado, dado por el perjuicio que implicaría que el gobierno empiece a tomar ese dinero, y luego cómo lo van a reponer. Entonces, quisiera saber si incluyeron la solicitud a la Corte de que valore la suspensión del acto reclamado. Y dos,
Efectivamente, hay 16 decretos que han sido aprobados por el Congreso de la Unión que están atorados en el Diario Oficial en el Ejecutivo y en la Consejería Jurídica. Están ahí, no los han publicado. Ya 3 rebasaron todos los tiempos establecidos en la Constitución, 30 días naturales y los 10 días para su publicación, y no los ha publicado la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De hecho, a partir del jueves se vencieron los plazos, el primer plazo de 30 días de los decretos sobre amnistía y la mutilación al derecho de amparo, y ya están, digamos, en el escenario del segundo tiempo de los 10 días para publicarlo forzosamente, y si no, la Comisión Permanente. Lo que les quiero preguntar, diputadas, diputados, es si exigirán a la mayoría de Morena que ordene la publicación inmediata de los 3 decretos que ya sobrepasaron por mucho los días constitucionales para publicarse, y que se mantenga viva o atenta a que se publiquen los otros que ya están por fenecer todos esos datos, o ocurrirá que ustedes guardarán silencio y esperarán hasta que Morena se les ocurra ejercer sus derechos constitucionales. Gracias. Yo por mi parte, para posteriormente cederle el uso de la palabra a la vicecoordinadora y al coordinador, te diría, por supuesto que estamos pidiendo la suspensión del ejercicio de esta reforma. Nosotras y nosotros estamos conscientes de que el artículo 105 constitucional, que es el que regula la acción de inconstitucionalidad, no contempla la figura de la suspensión. Estamos conscientes. Pero también lo estamos de que la Suprema Corte y ya el Poder Judicial ya actúa mediante precedentes. Y hay un precedente importantísimo que fue derivado de otra acción de inconstitucionalidad que nosotros, los mismos, interpusimos hace un semestre contra la desaparición del fideicomiso que tenía los fondos de reserva laboral de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ahí la Suprema Corte de Justicia decretó la suspensión, aunque no lo considera el 105 constitucional. Y lo que tiene por efecto la suspensión, pues es precisamente esa pausa. Es decir, en tanto yo, Suprema Corte de Justicia, no resuelva de fondo, regreso a la ley de Afores, si eso no constitucional, no se va a poder constituir este fideicomiso, este fondo, mucho menos se va a poder disponer de estos 40,000 millones de pesos, y por supuesto que es la intención nuestra al interponer esta acción de inconstitucionalidad, porque todos ya sabemos qué pasa con los fideicomisos que ellos, para el bien del país, disponen de. Solo voy a ponerles un ejemplo, no me dejarán mentir quienes también estuvimos en la 64 legislatura. Fue también muy sonado que en la anterior legislatura desaparecieron más de 60 fideicomisos, para deporte, para arte, para ciencia, para tecnología, para el cine. ¿Cuál era su argumento en la tribuna? No se preocupen, es que miren, estamos desapareciendo un fideicomiso de la cultura que tiene, voy a poner cualquier número, 100 millones de pesos, pero despreocúpense porque en el próximo presupuesto en cultura van a aparecer 100 millones de pesos más. ¿Sabes cuántos pesos aparecieron para cultura después de la desaparición de ese fideicomiso? 0. Estamos pidiéndole a la Suprema Corte que impida que se lleve a cabo, mediante esta suspensión, los efectos de esta ley. No sé si quieran reportar la segunda parte, solo te diría, de lo que tú estás hablando es del famoso veto de bolsillo. Que ya no existe desde el 2008. Y que fácticamente lo está llevando a cabo la 4T, un veto de bolsillo. Lo cual, por supuesto que para responder tu pregunta, nos insta a nosotros a instarlos, a la Suprema Corte de Justicia, al Poder evidentemente Ejecutivo, a que publique, y a la Consejería Jurídica, estas leyes, porque es obvia cuál es la tirada, la intención de un veto de bolsillo, precisamente evitar una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad para poder generar una suspensión. Mientras no lo publiquen, como bien explicaba el coordinador Moreira, nosotros no podemos controvertirla. Seguramente esa es la intención de que no lo publiquen. Respondiendo a tu pregunta, no sé cómo la quieran complementar mis compañeras y compañeros, a juicio nuestro del PAN, por supuesto que hacemos esa instancia, aprovechamos aquí para que se publiquen todas las leyes que por la razón que solo ellos saben no lo han hecho. No sé si mi querida Eli y mi querido Rubén. Mira, Betty, ya lo dijo acá el señor coordinador, se está tratando de hacer un mañoso veto de bolsillo.
Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado, y nosotros lo tendremos, cómo nos expresemos. Recordemos que Morena son los magos de las falsas narrativas. Si nosotros decimos que se publique, pues seguramente uno de estos prestidigitadores que tienen ellos dirán, es que se publica porque la oposición lo quiere. Pero nosotros lo que queremos es controvertirlo. Nosotros lo que queremos es sacarlo de la zona de influencia de malos ministros de la Corte, porque ellos están apostando a que pase el tiempo para dar un zarpazo a los derechos de todas y todos ustedes y de nosotros. Me voy a centrar en el tema de la ley de amparo. El tema de la ley de amparo es un retroceso que viola el artículo 1 de la Constitución General de la República, que debemos estar todos preocupados, porque quieren cesar los efectos generales. Y con esto se afecta de todo, desde el medio ambiente hasta los derechos patrimoniales. Pero hay que tener cuidado, y la narrativa de nosotros va a ser muy cuidadosa, porque estos cuates son expertos en técnicas gebelianas de cambiar la narrativa. Hoy dicen, por ejemplo, que si no se quita la prisión preventiva, que se quita la prisión preventiva oficiosa, salen 60,000 personas. Eso es falso. A 60,000 personas les tienes que decir por qué deben de estar en la cárcel. Pero bueno, estamos acostumbrados a las mentiras y a que las promuevan incluso desde los debates. Gracias. Sí, perdón, nada más, es que desde el 2008 se establece que son 40 días, 30 para observarla, 10 para publicarla forzosamente. Ya se le pasaron los 30. Y ¿no? después es la comisión permanente, Sí, o el claro. Senado, o la Cámara quien ordena la publicación. Entonces, como estamos en la permanente, lo que quería saber es si le van a pedir Sí, claro. a Ana Lilia Rivera que decrete ya la publicación de esas reformas que ya vencieron todos los plazos constitucionales. Lo puede hacer cualquiera de los diputados, y sí lo haríamos. Nada más pongo sobre la mesa, abusados, porque estos son los amos de las narrativas falsas. Imagínense, dicen que hoy estamos mejor que antes en materia de seguridad, y lo dicen con una cara dura. Gracias. Gracias. Sí, incluso para complementar en el tema de la pregunta, que además sí fue muy expuesta por los coordinadores, también en este tema de la narrativa tenemos que visualizar el hecho de que muchas de estas modificaciones de ley fueron inmersas en medio de generar debate y polémica alrededor de temas muy importantes en nuestro país. Algunas de ellas incluso, así lo dijimos cuando lo posicionamos en la Cámara de las y los Diputados, por ejemplo, eran para generar simplemente una expectativa en términos del proceso electoral, para poder decir estos son los buenos, estos son los malos, este es el México bueno, este es el México malo, y que en muchas ocasiones se les ganó la narrativa del debate en el momento de que la oposición posiciona todos y cada uno de los argumentos en contra de las modificaciones de ley, y que hoy exactamente podrían ser retomados exactamente para decir este es un México bueno y este es un México malo. Desde nuestra posición como oposición somos responsables con la aplicación de todas y cada una de las normas, y por supuesto que si se publica, nosotros estamos no nada más en la disposición, sino también en nuestra responsabilidad parlamentaria y ciudadana de lo que representamos como oposición, y todos los ciudadanos y ciudadanas que están representados en esta oposición, de interponer los recursos judiciales pertinentes. Estamos preparados para ello, como lo hemos hecho desde el momento en el que se plantearon estas reformas en la discusión del Parlamento. Félix Muñiz, Punto Aéreo. Gracias, legisladores. Buenos días a todos. Preguntarles, ¿ustedes confían entonces en que la Suprema Corte de Justicia pues les dé la razón y que apruebe la inconstitucionalidad de esto que aprobaron de las Afores? Y si no fuera así, ¿será el camino como para
que se pudieran meter en la propiedad privada próximamente, porque nuestras afores son privadas. Entonces, si entran ahí, pues podrían entrar a cualquier otra área. Este recurso, mientras esté la controversia constitucional, se puede disponer qué va a pasar con esos 40,000 millones de pesos si es que ya se dispusieron. Esas serían dos preguntas para el tema. Nosotros confiamos en la Corte, porque además aspiramos a un Estado de Derecho. Junto a eso, estamos haciendo una promoción y les pedimos a ustedes que transmitan nuestro mensaje de que aquellas personas que tienen fondos en las afores, pues acudan a tener información, a ejercer su derecho a retirarlo, aquellos que lo puedan retirar, o en su caso, a ejercer el derecho a tener una pensión. No es de lo más sencillo. Hace una semana yo hice mi consulta y me dijeron, véngase el 7 de enero del año 2025 a las 8 de la mañana y por favor llegue 15 minutos antes de la cita, so pena de perderla. Y obviamente yo creo que me citen 8 o 9 meses después. Pues nadie tiene la vida comprada, pero evidentemente cuando uno empieza a adquirir edad, pues tiene más riesgo. Entonces nosotros vamos a estar pendientes de eso. El gobierno va sobre el dinero de todos. Al rato va a ir sobre otros fondos que hay por ahí. Te complementaría muy brevemente antes de cederle el uso de la palabra al coordinador Rementería. En el PAN y en toda esta alianza y esta coalición estamos absolutamente confiados en el trabajo que vaya a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por adherencias o desadherencias o por simpatías. Para nosotros es preclaro nuestros conceptos de violación, viola el artículo 14, viola el artículo 16 y viola el artículo 22, los tres de nuestra Constitución. Y como bien ahorita lo platicaba con la diputada Marcela Guerra, esto es, como tú bien preguntabas, el inicio y grave de un gobierno que se mete con la propiedad privada. Es lo que más queremos enfatizar, porque de los fideicomisos que les hablé antes que desaparecieron, por lo menos estábamos hablando de recursos públicos. Muy bien, dispusieron a nuestro juicio para mal, pero dispusieron de recursos públicos. Esta es la primera vez que la 4T, así como ellos dicen, sin máscaras, así como ellos dicen, dispusieron de recursos privados, de tus recursos que nos estás oyendo. Y nosotros, PAN, PRI, PRD, te estamos defendiendo a ti de que no te quiten este gobierno tus recursos. Mi querido senador. Muchas gracias. De manera muy breve, Félix. La verdad es que tiene razón la ministra Piñastar, molesta incluso, porque el Senado se burla de la Corte. Miren, ahí hay un cartel, 424 días tienen sin los nombramientos del INAI. Y estamos listos desde entonces. ¿Qué es lo que ha pasado? Y por eso el tema de hoy, por si no lo saben, el que se va a discutir en la sesión de hoy en la permanente, la comisión permanente, tiene que ver con atacar a la Corte y atacar al Poder Judicial. Así determinaron en contra que en la agenda política de hoy se habrá de tocar el tema que tiene que ver con la intervención en las elecciones, dicen ellos, del Poder Judicial. No es cierto. De lo que estamos hablando es de que la Corte y el Poder Judicial, autónomo, independiente y valiente como se ha mostrado últimamente, simplemente ha hecho valer lo que la ley dice. Y claro que no les gusta, ni a ellos ni al presidente, porque ante un ser autoritario como el que tenemos como presidente de la República, pues no quiere que nadie le diga absolutamente nada. Como no quiere que nadie en las cámaras le mueva absolutamente una coma. Y claro, eso le molesta y les molesta a ellos. Pero la señora presidenta de la Corte, Norma Piña, tiene razón. Aquí el Senado tiene que responder por lo que no se ha hecho. Y en el Senado particularmente, ¿quiénes? Los senadores de Morena y de sus partidos aliados que han impedido que los nombramientos se den, que se han burlado en varias ocasiones. Ustedes lo saben, han estado aquí con nosotros y lo han visto. ¿Cuántas veces ha habido instancias desde el Poder Judicial pidiendo al Senado que ya nombre, que haga los nombramientos de las personas que hacen falta? Ya hablamos de cientos de puestos que están sin nombrarse, no es uno ni dos, y no sucede nada. Realmente es algo
pues que no pensamos que pudiera ocurrir nunca en nuestro país, pero habla de la gran intolerancia, del gran autoritarismo, y perdón que lo diga así, pero soy de Veracruz, el gran valemadrismo que tienen para cumplir con la ley los senadores de Morena y sus partidos aliados. Gracias, coordinador. Si ustedes nos los permiten, tenemos todavía las preguntas de 4 periodistas más. Toca el turno de Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles por qué esperaron tantos días a presentar el recurso si la ley se promulgó el 1 de mayo. ¿Será porque lo quieren hacer 5 días antes para que tuviera un efecto electoral? Y también quería preguntarles qué es lo que están planteando para solucionar el gravísimo problema de las pensiones, porque esta iniciativa iba encaminada de alguna manera a eso. Y ahora pues todo sigue igual. ¿Qué va a pasar? Porque desde que privatizaron su partido, diputado Moreira, decidió privatizar las pensiones y crear las AFORES, a partir de ahí para los trabajadores que cotizaban a partir de 97 no tienen derecho más que una pensión miserable. ¿Qué van a hacer para solucionarlo? A ver, déjame le cuento una rápida historia. El señor presidente de la República señaló allá por enero que iba a echar atrás la ley de 1997. Yo estoy de acuerdo. El día 5 de febrero, por la tarde, no en Querétaro, porque despreció la Constitución, señaló que iba a mandar 20 iniciativas. Y una de ellas era para cumplir esto que había dicho. Yo estoy de acuerdo en esa iniciativa. Nada más hay un problema. La iniciativa no decía eso. La iniciativa decía otra cosa. Dejaba vivo el régimen de 1997. Bueno, se paralizó todo eso, como se paralizó la semana de 40 horas, como se paralizó el salario mínimo garantizado, como se garantizó el salario mínimo profesional. Todo eso se paralizó, está paralizado, no lo quisieron votar, no lo dictaminaron, y si no lo dictaminan para el mes de agosto, se va a la basura. ¿Por qué? Porque nuestra legislación allá en Cámara de Diputados dice eso, y tienen todo para dictaminarlo, ¿eh? Luego se aparece esta otra iniciativa que dice que es para dar salario de 16,000 pesos. Problema, no dice eso. Presentan una reserva. Problema, no dice eso. Es para quedarse con los fondos. Porque incluso en la reserva dice, se lo vamos a regresar si hay dinero. Si lo solicita y cuando haya dinero. Dice, vamos a dar una cantidad si es posible. No nos hagamos un lado. Si esa reforma del 97 estuvo mal, cambiémosla. Tienen el voto de nosotros. Y le puedo decir de dónde puede sacarse el dinero. Según nosotros, los del PRI, del FOBAPROA. De eso que el presidente y muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Lo que me preocupa es que cada año Morena le da 70,000 millones de pesos. Porque esa es la verdad. ¿Y de dónde puede salir para cambiar el sistema que hoy tenemos de cuentas individuales a cuentas a solidaridad o un sistema colectivo? Pues muy sencillo, de disminuir la informalidad o de aumentar la formalidad, pero no aumenta. Entonces, eso es tan sencillo. Esa es la historia. Él dijo que le iba a quitar y no mandó la iniciativa. No la mandó. Él dijo que esto era para llegar a 16,000 pesos. No es cierto, eso no dice. Esa es la verdad. No dice. Señora, nosotros dijimos que estamos de acuerdo en cambiarla. Señora, en la votación del presupuesto yo presenté la iniciativa para que el dinero del FOBAPROA fuera las pensiones. Nosotros presentamos la iniciativa para regresar el fondo de pensiones, de apoyo a las pensiones de los trabajadores universitarios, que quitó Morena. Los maestros en construir 2 o 3 discursos distintos a la realidad son los que lo quitaron. Si mañana manda la iniciativa, yo la voto. Solo falta contestar por qué hasta ahora la presentaron. Pues porque hay que estudiarlo. No, la pregunta no es esa. La pregunta es por qué el presidente no ha publicado. Esa es la pregunta. ¿Por qué no ha publicado las otras 2? O sea, nosotros tenemos derecho de presentarla ahora y no queremos hacer
lo que acostumbra Morena, pues un corte y pegado que con faltas de ortografía lo anda transitando en el universo. No, la pregunta es por qué el presidente no ha publicado las otras dos. Esa es la pregunta. El siguiente turno es... ¿Quieres decir algo? Perdón. Sí, mira, al respecto, estamos en tiempo y forma. Tenemos todos los elementos que establece la ley para presentarla dentro del periodo que es el que tiene que ser presentada para poder estudiarla. De este lado, de la oposición, lo que menos tenemos es que no aprobamos algo sin conocerlo. Lo estudiamos a fondo, generamos todos y cada uno de los argumentos para poder debatir. Y esa es nuestra responsabilidad para presentarla en tiempo y forma muy bien construida, porque le tenemos que dar a nuestra Suprema Corte todos los elementos para que efectivamente pueda estudiar lo que se está violentando en la ley, porque no nada más es nuestro dicho, es lo que le tenemos que demostrar que se está violentando en la ley y no estamos fuera de plazo, al contrario, lo estamos haciendo en el momento pertinente que establece la misma ley para presentar esta acción de inconstitucionalidad. Si ustedes no los Yo permitieran... solo en 10 segundos quisiera responderte, es importantísimo tu planteamiento. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a atender el importantísimo tema de las pensiones? En efecto, es nuestra chamba, tenemos que encontrar. De lo que aquí estamos convencidos es que robándole sus ahorros a la gente, no. Gracias. Si ustedes nos los permitieran, vamos a hacer las dos preguntas que nos quedan de manera continua. Así es que el primer turno sería del columnista Francisco Garfias y después Víctor Ortega del Heraldo de México. Yo quisiera preguntar sobre un tema que nos concierne a todos y que tiene que ver con el llamado que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia al Senado para que en un plazo de 10 días informe qué está pasando con el nombramiento de los comisionados del INAI. El ministro Pérez Dayán, ayer hablé con él, me dijo que se enfocaría, digamos, en el caso de que hubiera desacato de nuevo, porque parece que hay toda una lista de desacatos y no pasa nada, irían contra la presidenta o el presidente de la mesa directiva del Senado, en este caso pues la presidenta. Pero en corto, otra fuente de ahí que me pidió el anonimato me dice: los legisladores saben perfectamente que no va a haber sanciones. ¿Qué le responden a esto? La apuesta. Hola, ¿qué tal? Solamente y brevemente, luego de la creación del Fondo de Pensiones, yo me acuerdo que la oposición había dicho que iba a tener un acercamiento con la ciudadanía para informarles acerca de lo del Fondo de Pensiones y cómo esta tomaba una partida económica de las AFORES. Entonces, que iban a informar al respecto sobre cómo proteger sus AFORES de este Fondo de Pensiones. Mi pregunta brevemente es: ¿qué acciones han tomado? ¿Han tomado algunas? ¿Qué otras acciones van a tomar? Sí, adelante. Pasa, a ver, el PRD. A ver, te comento, el PRI tiene una línea abierta para estar informando a la sociedad al respecto y se realizaron varias presentaciones públicas a eso. Y vamos a seguir haciéndolo, porque hay que evitar el saqueo que se está dando. Es muy sencillo, sin tu permiso, sin tu consentimiento, entran a una cuenta y se llevan el dinero. Y aparte ponen en esa ley inconstitucional que no puedes protestar. Pero aparte, en la realidad, te mandan un año después para darte información. No tienen dinero, están quebrados, andan viviendo con la tarjeta de crédito sin fondos. Por eso lo que está pasando eso. Y para adelantarle un poquito aquí a Julen, hay otras leyes que también están detenidas, pero es por la mayoría. Ellos dominan las votaciones en las Jocopos y en las mesas directivas. Eso va a cambiar. Está bien. Dale. Muy rápidamente decirte, para responder solo respondo de verdad, don Francisco querido, en 10 segundos. Nosotros estamos obviamente haciendo un llamado a todas las personas, insisto, miles que ni siquiera saben que se ha dispuesto de sus recursos de AFORES, a que por supuesto se pueden amparar, a que por supuesto ellos pueden alegar la violación al 14, al 16, al 22 constitucional. Pero fíjate la trampa, la astucia de la mayoría.
La otra reforma que hicieron, que no se ha publicado, pero la otra de las últimas 3 fue precisamente una reforma a la ley de amparo, para que, a diferencia de antes de esta reforma, en donde si a una persona le concedían la inconstitucionalidad de una ley, aplicaba para todos, ahora con esta reforma solamente le aplica al que se quejó. Por lo tanto, si una persona se amparaba contra las Afores antes de su última reforma, se caía esta ley para todas las demás personas. Ahora, cuando publiquen esta ley, solo protege a esa persona. También les decimos que estén tranquilos, porque hoy lo que venimos es anunciar una acción de inconstitucionalidad que, de declararse inconstitucional, va a tener efectos para absolutamente todos. Gracias. Sobre este mundo legislativo fuera de cuál ha sido la acercamiento con la ciudadanía. ¿Ha sido a través de redes? ¿Ha sido a través de la política? ¿Cómo ha sido? Te repito, el PRI tiene una campaña abierta con un número telefónico, está abierto, y recibimos miles de llamadas todos los días. Nada más para contestarle aquí a don Francisco Garfias, la verdad de las cosas es que ellos saben, por eso es que te confiesa eso el ministro. Aquí saben que no pasa nada. Bueno, las personas que te lo hayan dicho, pues, al final ellos saben que eso es lo que puede pasar, que nada. Y entonces por eso se burlan de la ley. Pero ¿saben qué es lo que dice esto en el fondo? Nunca había pasado esto en el país. Siempre el Senado o la Cámara de Diputados o cualquier institución pública hacía caso a la Corte, hacía caso a los amparos federales, respondían favorablemente. ¿Por qué? Porque era una instancia ante la cual pues tenías que acatar las resoluciones. Hoy simplemente no hacen caso, porque claro, cuando el presidente dice a mí no me vengan con que la ley es la ley, el mensaje que les queda es pues a mí no me importa lo que digan las instancias judiciales, y aquí hacen lo mismo. Y entonces, como antes no pasaba que no se hacía caso, pues no había, digamos, que acciones coercitivas cuando no hicieras caso. Entonces eso habría que hacerlas, pero en estos momentos en los que ellos dominan las mayorías, pues evidentemente no se podría. Habrá que ver en la próxima legislatura.